¿Cómo están mis queridos estudiantes y también saludando a mis colegas docentes? En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con el tema de unidades químicas de masa y tenemos un par de ejercicios para seguir practicando en este apartado. Así que empecemos con esta primera pregunta. Nos piden determinar la masa en cada uno de los siguientes casos. Cuando se trabaja con 7.6 moles de sulfito de sodio, ahí está su fórmula química, y con 0.025 moles de sulfato verde. Son dos cálculos asociados para hallar masa, y tenemos el dato las moles. Por lo tanto, pues podemos utilizar la relación matemática que existe entre ellos dos, que las moles se calculan como la división de masa entre masa molar, o también la forma despejada, masa es igual a moles por masa molar. En el caso de la primera pregunta, lo que vamos a hacer es hallar esa masa con la expresión de abajo. La masa de sulfito de sodio va a ser igual a las moles de sulfito de sodio por la masa molar de sulfito de sodio. Y claro, la masa molar de sulfito de sodio la vamos a calcular con la información de la pregunta. En la pregunta tenemos que reconocer que nos dan datos de pesos atómicos, por lo tanto podemos hallar la masa molar. La masa molar del sulfito de sodio va a ser igual a los aportes que tiene cada uno de los elementos. En el sulfito de sodio tenemos 2 sodios, por lo tanto será 2 por lo que pesa el sodio aportando, que es 23. Más azufre solamente existe uno, ese de azufre 32, más el elemento oxígeno que aparece 3 veces, por lo tanto sería 3 por lo que pesa el oxígeno 16. Hacemos esa operación y nos va a salir el resultado que nos interesa. Sería 2 por 23 más 32 más 3 por 16. 126 sería ese resultado. Como es masa molar, en vez de ohma, gramos por mol. Y listo, con eso podemos ahora pasar a la parte de nuestra resolución, porque ya tenemos esta información de masa molar. Reemplacemos la información completa. La masa será igual a moles, que vendrían a ser 7.6 moles, multiplicado por la masa molar, que es 126 gramos por mol. Un resultado que nos dará, vamos a colocar aquí la operación, 7.6 por 126, y esto nos dará 957.6 gramos. 957.6 gramos. Y ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Ok, ahora vamos con la segunda pregunta. Veamos. En el caso de la segunda pregunta, voy a mover esto un poco.
Ok, ahí está mejor. En el caso de la segunda pregunta, se nos pide el sulfato férrico. Para ello, pues la idea será similar, porque tenemos como dato las moles, así que la masa del sulfato férrico, ahí está escrito su fórmula química, será igual a las moles por la masa molar. Ahora nos quedaría buscar la información para reemplazar. La información que nos queda pendiente es la información de la masa molar, la cual la podemos calcular con la información de la fórmula química. La masa molar del sulfato férrico involucra tener ahí 2 átomos de hierro, 2 por lo que pesa el hierro, que pesa 56, más, respecto al azufre, dentro del paréntesis hay 1, pero afuera tienes un número 3, sea 3 veces este grupo, 3 azufres sería en total, como si estuviera multiplicando. 3 por lo que pesa el azufre, que el azufre pesa 32. Y el oxígeno, dentro de paréntesis existen 4, pero en conjunto son 3 grupos de 4, o sea un total de 12 oxígenos. 3 por 4, 12. Y el oxígeno pesa 16. Otra vez hay que hacer la operación para responder o hallar lo solicitado. 2 por lo que pesa el hierro, 3 por lo que pesa el azufre, más 12 por lo que pesa el oxígeno. 400. Que serían gramos por mol. Muy bien, entonces con esta información ya podemos reemplazarla donde corresponde. Y vamos a la respuesta final. Las moles en la pregunta nos dicen que valen 0.025. Y la masa molar es 400 gramos por mol. Adiós a la unidad de mol. Y por tanto ya podemos responder, pues la operación de estos dos, 0.025 por 400, 0.025 por 400, nos da en este caso 10. ¿Qué vendrían a ser? Gramos. Por lo tanto, esa es la masa. 10 gramos. Y tenemos la masa para ambas preguntas. Para el caso de la pregunta 2, la masa es 10 gramos. Y en el caso de la primera pregunta, la masa es 957.6 gramos. Y todo esto lo hemos podido plantear gracias a la relación matemática entre masa y moles, que es uno de los pilares elementales para poder trabajar en el tema de unidades químicas de masa. Muy bien, con esta pregunta resuelta vamos a pasar a un siguiente caso. Entonces, para ello me permiten un momento por favor para realizar los cambios respectivos.
Muy bien, vamos a trabajar con la siguiente pregunta que tenemos aquí. La pregunta nos dice, si se tiene como información que una muestra de glucosa, aquí está su fórmula química, obtenida de un frasco, contiene 9.033 por 10 elevado a la 22 átomos de oxígeno, determine la cantidad de moles de glucosa en la muestra. Determine la masa de glucosa que hay en la muestra y cuántas moléculas de glucosa tiene la muestra. Muy bien, esta pregunta tiene varios puntos interesantes para analizar. Empezaríamos con la primera de las partes. La información que tenemos es la cantidad de átomos de oxígeno que existe en la glucosa. No olvidarse que la información de cantidad de átomos de oxígeno está asociado a lo que vendría a ser la idea de cuántas moles de oxígeno hay. Porque cantidad de átomos, en términos de manejarlos en química, cantidad de átomos o de moléculas por cualquier especie química, siempre está asociado con el concepto de mol, ya que una mol siempre es en cantidad representando lo que sería 6.022 por 10 a la 23 unidades. Pero pues el número que tenemos aquí no es el valor que tenemos de mol, no es 6.022. Realmente aquí no existe una mol de átomo de oxígeno, hay una cantidad diferente. ¿Podemos saber cuántas moles de oxígeno hay? Pues sí podemos saberlo, y eso sería muy útil para el proceso. Porque si hacemos una regla de proporciones, una mol de átomos de oxígeno debería contener 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Yo lo que voy a hacer es hacerme la pregunta, entonces, si eso es para 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿cuántas moles de oxígeno contendrán lo que dice la pregunta? 9.033 por 10 elevado a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, lo que voy a hacer en esta primera parte es saber cuántas moles de oxígeno tengo. Sé que hay esta cantidad de átomos, pero quiero saberlo en su valor en moles, lo cual me va a ser útil más tela. Hacemos una operación matemática en aspa, sería 9 por 1 y dividir entre el valor de 6.022, y eso la vamos a plantear por aquí. Sería 9 por 1, 9.033 por 10 elevado a la 23 y dividir eso entre 6.022 por 10 elevado a la 23. Hacemos la operación y esto nos da 1.5. Tenemos que X es 1,5 mol de oxígeno. Ahora, ¿por qué me interesa saber cuántas moles de oxígeno hay? Porque la glucosa está asociada con la cantidad de oxígeno que hay dentro de ella. O sea, ese oxígeno que existe es porque pertenece a la glucosa. Y para eso vamos a recordar algo que explicamos en un ejercicio anterior. Veámoslo por aquí. La fórmula de la glucosa es C6H12O6.
Si solo analizo la glucosa sin importarme ningún dato, solo viendo su fórmula, yo puedo decir lo siguiente. En una sola mol de glucosa está contenido 6 moles de oxígeno. Porque aquí tenemos en su fórmula esa cantidad 6. Siempre en una mol de glucosa hay 6 moles de oxígeno. Eso es algo que obtenemos solo con ver su fórmula. Pero ahora aprovechemos el dato. El dato que hemos logrado obtener es que yo sé que tenemos 1,5 mol de oxígeno. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántas moles de glucosa contienen 1,5 mol de oxígeno? Y como se observa, pues otra vez tenemos una regla de 3. Si una mol tiene 6, ¿cuántas moles nos dan 1,5? Lo cual vamos a obtener como respuesta lo siguiente. Hay que operar, sería multiplicar 1,5 por 1 y dividir eso entre 6. O sea, hacer lo siguiente. Vale. 1,5 entre 6 nada más. 0,25. Con eso tenemos que Y es igual a 0,25. Y eso sería la respuesta. La pregunta me pide: determine la cantidad de moles de glucosa en la muestra. Pues con mi análisis, sabiendo cuánto representaba el oxígeno, yo puedo afirmar que hay 0,25 moles de glucosa. Por lo tanto, hay 0,25 moles de glucosa. Y eso responde a la pregunta A. Muy bien, ahí tenemos una primera respuesta. Las otras dos preguntas vamos a resolverlas aquí abajo. En caso de la pregunta B, nos piden saber la masa de glucosa que hay en la muestra. Si nos piden la masa, podemos utilizar la relación de masa y masa molar, que ya hemos visto varias veces. La masa de glucosa será C6H12O6. Las moles de glucosa por la masa molar de la glucosa. Las moles de glucosa las hemos obtenido hace poco en la parte A. 0,25 mol. La masa molar de glucosa, vamos a hacerlo esta vez más directo, sería operar lo siguiente. 6 por lo que aporta el carbono. Su fórmula de glucosa es 6 por el carbono, que pesa 12. A eso le sumamos 12 por lo que aporta el hidrógeno, que es 1. Y le sumamos 6 por el aporte del oxígeno, que es 16. De esa manera, el resultado sale 180.
180 gramos por mol. Hacemos la operación. 0.25 por 180, 45. 45 gramos es la respuesta de la parte B. Y la parte C, que es la última, nos dice ¿cuántas moléculas de glucosa tiene la muestra? La respuesta también es bastante simple, ya que ya sabemos cuántas moles de glucosa hay. Sabemos que, por ejemplo, en una mol de glucosa va a existir, si contamos las moléculas, como la glucosa es todo este grupo de átomos con 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, una mol de glucosa contiene 6.022 por 10 elevado a la 23 moléculas de glucosa. Pero eso es lo que se cumple en cualquier caso. Una mol de glucosa contiene ese valor numérico, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Pero nosotros ya sabemos que realmente no tenemos una mol de glucosa, sino que, como dice aquí la pregunta que resolvimos en la parte A, tenemos 0,25 moles. .25 moles. A ver, un momentito, estamos aquí, listo. Y con eso quiero saber cuánto es esta cantidad de moléculas. Otra vez tenemos una regla de 3 y con ayuda de nuestra operación sería sencillamente hacer la siguiente multiplicación. Sería multiplicar 0.25 por 6.022 por 10 elevado a la 23, lo cual nos da 1.5055 por 10 a la 23, que sería la cantidad de moléculas de glucosa. ...1,5055 por 10 elevado a la 23 moléculas de glucosa C6H12O6. Y esa sería la respuesta a la pregunta C. No es la única manera de resolverse la pregunta C, pues hay otras relaciones que podríamos plantear, pero resulta interesante que podemos establecer esta relación matemática, tomando en cuenta los conceptos que ya hemos venido mencionando, la idea de mol y las ecuaciones de masa y moles también importantes a tener en cuenta. Muy bien, con eso tenemos ya el ejercicio completado y por tanto estamos con ello finalizando el video del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo de estar visualizando estos videos
Espero que haya sido de utilidad. Me despido de ustedes, así que conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.